Muchísimas gracias. Pues yo soy Rafael Viñas, soy de Fundación Espacio Eco, una consultoría en sostenibilidad que es mantenida por BASF desde el 2005. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos contribuir a la producción de alimentos dentro de los límites sostenibles. Y un primer momento para definir qué quiere decir sostenibilidad. Hay muchos conceptos con los cuales nosotros podemos asociar este concepto, este término. Aquí en la pantalla podemos verificar algunos de ellos. Cuando hablamos de aspectos ambientales, como la economía circular, la biodiversidad, aspectos sociales, como el valor compartido, o de alguna forma una cadena responsable, y también aspectos económicos, con respecto a la reducción de costos, o de alguna forma las condiciones de trabajo. Entonces, cuando hablamos en sostenibilidad, podemos hablar de todo esto o de nada de esto. En la realidad, las personas o los públicos que están involucrados en una acción de sostenibilidad son los cuales que definen cómo este concepto va a ser aplicado. Entonces, hablar un poquito de un poco del contexto, solo para describirnos qué quiere decir en el contexto de producción animal. Aquí es un interesante gráfico presentado en el Foro Económico Mundial en el año de 2019, que presenta un poco la percepción de riesgos y fenómenos con distintos públicos, con mayor impacto y la mayor probabilidad con respecto a la opinión de estos mismos públicos. Y nosotros podemos verificar que fenómenos ambientales son los cuales hay una mayor probabilidad y también un mayor impacto. Por lo tanto, los riesgos reales de estos fenómenos ambientales son percibidos por distintos investidores y por distintos países y gobiernos. Por, por más que algunos momentos de nuestra historia, las armas de destrucción masiva sí que ofrecen un riesgo, un impacto muy grande, no es una probable, no ocurrían probablemente como un fenómeno, como por ejemplo los eventos climáticos extremos. Me parece que este año de 2020 se queda muy claro que estamos viviendo un cambio o un impacto que es derivado de acciones humanas sobre el medio ambiente. Entonces, es esto que tenemos en cuenta con el desafío del cambio climático, que de alguna forma nosotros estamos haciendo actividades que tienen emisiones de gases de efecto invernadero, pero estas emisiones ocurren como un incremento o un calentamiento global. Y este calentamiento global en la realidad no es solo un verano para siempre, pero sí estos constantes cambios climáticos, donde el invierno hace mucho calor o invernícolas y en el verano hace mucho frío. Y de alguna forma, nosotros no tenemos más las estaciones y por lo tanto las producciones agrícolas o las producciones de agropecuaria no tienen las mismas garantías de producción. Entonces, de alguna forma, cada compañía, cada uno de los eslabones de una cadena de valor debe se preocupar o debe de alguna forma trabajar para proteger este medio ambiente. De esta forma, por lo tanto, lo que estoy describiendo es que hay distintas motivaciones para que una empresa trabaje en la sostenibilidad. Puede ser por una obligación, cuando por ejemplo hay una obligación legal o de alguna forma una empresa está perdiendo negocios o inversiones porque no están actuando o no están demostrando que están trabajando en estos campos o en esos aspectos de la sostenibilidad. Hay una conveniencia porque de alguna forma hay que adoptar, porque hay presiones, hay de alguna forma un contexto de mercado, con lo cual eh, yo trabajo, yo presento, pero no hago una inversión, una innovación. Y hay por último esta forma de conciencia, cuando el valor de la sostenibilidad está involucrado en el valor de mi negocio, con el producto se diferenciando también por estas acciones de sostenibilidad. Un ejemplo muy sencillo
para ilustrar un poco este tipo de motivación, es el dilema del plástico, con lo cual trabajamos mucho en 2019. En 2019, muchos países, o muchas localidades prohibían la utilización de algunos productos de plástico. Y por lo tanto, hay de alguna forma una disminución o debería de haber una reducción de este tipo de contaminación en los cuerpos hídricos, en los océanos, los lagos, los ríos. Pero nadie planeaba la pandemia que vivimos hoy. Y por lo tanto también el desecho de tapabocas y guantes con los cuales nosotros nos protegemos. Y la pregunta entonces es, ¿quién es el verdadero problema? ¿El material plástico o el uso indebido de un material que no tiene un desecho o un descarte involucrado? Imaginar un poco que cada uno de nuestras necesidades de nuestros negocios o de nuestros mercados consumidores debe de ser planeadas o respetados, no solo el consumo, pero también después de este consumo, ¿qué vamos a hacer con los residuos? ¿Qué vamos a hacer con los materiales después de este consumo? Esto un poco es una provocación para comprender un poco qué pasa en el papel de la producción animal en el cambio climático. La integración de un suministro ganadero que tiene su contribución para los impactos ambientales, también puede afectar la producción de su propia alimentación. Entonces, comprender un poco cómo gerenciar estas métricas ambientales, esto puede ofrecer una solución para esta producción de la proteína para animal sostenible. Aquí es un ejemplo de cómo ocurre esta emisión de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario, donde si miramos la proyección, si no hacemos nada, vamos a tener un incremento estupendo, muy grande. Y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que actuar para utilizar tecnología, para hacer mejores producciones, mejores utilización de los recursos naturales y reducir o potencialmente esta emisión de forma a continuar la, la oferta de la proteína animal, pero de alguna forma no teniendo el mismo rendimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Una otra gráfica muy interesante es comprender la huella de carbono con respecto a cada uno de los tipos distintos de producción animal. Cuando miramos la producción de ganadería, tenemos involucrado también la producción de la leche. De la misma forma, cuando hablamos de ruminante o mismo cuando tenemos el pollo, tenemos la producción de huevos. Este cambio o esta producción combinada de proteínas sí que puede reducir un poco la huella de carbono, pero también de alguna forma tener los ciclos más cortos de producción de estos tipos de proteínas también ofrecen esta disminución, esa reducción de la huella de carbono. Entonces, por tanto, tener un mercado con diversidad de oferta de los distintos proteínas puede también ofrecer una reducción total de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué quiere decir esta emisión de la huella de carbono? ¿Cómo se construye o cuáles son los contribuyentes que, por ejemplo, tiene tanto mayor la huella de carbono de la ganadería con respecto, por ejemplo, a los pollos o a la avicultura? Aquí tenemos un poco la distribución de cada una de estos contribuyentes con respecto a un análisis de ciclo de vida. Yo quiero decir que cuando analizamos toda la producción de granos o de alimento para estos animales, nosotros tenemos la huella de carbono con respecto a esta producción. Cuando tenemos las emisiones de estos animales y mismo el cambio de la tierra, el cambio de la utilización de la tierra, también tenemos
emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando tenemos, por ejemplo, la fermentación entérica, también tiene directamente una contribución a la huella de carbono. Y esto sería un poco la distribución. Cuando hablamos, por ejemplo, del cerdo, tenemos casi la mitad de su huella de carbono, de la proteína al final, está en la contribución con respecto al alimento. Por lo tanto, tener una composición de esta alimentación controlada y no solo por los costos o la conversión, también por los impactos ambientales involucrados de esta producción, me parece que es el único camino para reducir los impactos ambientales de estas demandas humanas. Entonces, para me presentar un poco más y explicar un poco cuáles son esos conceptos que describo el contexto, como les dice, soy de la Fundación Espacio Eco. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que actúa como esta consultora de sostenibilidad y que está instituida y mantenida por BASF desde el 2005. Nosotros en realidad conectamos los académicos, los científicos con los negocios. Entonces facilitamos las estrategias de sostenibilidad conectando o traduciendo estos conocimientos para los contextos de negocio. Si ustedes tienen el tiempo, los invito para conocer un poco más de nuestras actividades, nuestros proyectos, en un informe de actividades que ya está disponible este camino. Para explicar un poco qué es sostenibilidad aplicada o qué quiere decir este análisis de ciclo de vida, os recuerdo de que un pastel nosotros solo buscamos cuando estamos con hambre o con un deseo de alguna forma de algo un poco más dulce. Pero para tener este producto, para tener un pastel, nosotros tenemos que, de alguna forma, o alguien tiene que tener la leche, los huevos, todos los ingredientes, incluso el fuente de la energía para cocinar este producto. Y cada uno de estos productos o de estos ingredientes tiene sus propias cadenas, sus propios eslabones para la producción de estos ingredientes. Entonces, la leche, yo debo de tener una cadena de ganadería que también consume el pasto, la reacción, las vacunas, el agua, y este pasto, por ejemplo, o la reacción debe de tener la producción de soya, de cereales. El mismo ocurre con el azúcar. Como tenemos toda la cadena sucro-alcoholera, colocar la caña, la energía y los insumos también son entradas. Y todas las actividades agrícolas también tienen sus propios consumos, como los defensivos, los fertilizantes, el agua y, por lo tanto, hasta una extracción de recursos naturales cuando, por ejemplo, involucramos una cadena de minería. Todas esas cadenas pueden describir el ciclo de vida de este pastel. Entonces, comprender este ciclo de vida o la sostenibilidad con lo cual el pastel que nosotros estamos consumiendo tiene involucrada en su interior puede tener dos distintos abordajes. Un abordaje más cualitativo, donde reconocemos cada uno de los eslabones y sus propias descripciones de qué quiere decir un pastel más sostenible, cuáles son sus prioridades, incluso los públicos como el gobierno, la sociedad civil y nosotros mismos, los consumidores. Este puede ser un estudio de percepción o un análisis de puntos críticos que va a describir cuáles son las prioridades con respecto a la sostenibilidad, en este caso del pastel. Pero podemos ampliar esta lectura para la producción de proteína animal. ¿Qué quiere decir una carne más sostenible? ¿Cuáles son los aspectos ambientales, sociales, económicos que están involucrados en esta producción? Y nosotros, por lo tanto, también podemos comprender los eslabones, cada entrada y cada salida, y calcular, por lo tanto, los indicadores como la huella de carbono o como alguna huella social y o económico, como un costo total. Este tipo de estudio de medición, los locales que describen los análisis de ciclo de vida, donde tenemos, por ejemplo, toda una huella ambiental, incluso la huella de carbono, una huella económica con todos los costos y quizá una huella social
cuando tenemos los datos que están involucrados en todos esos eslabones de cadena. Y comprendemos, por ejemplo, para tener 1 kilogramo de una carne o tener un huevo, cuáles son los impactos ambientales, sociales, económicos involucrados en atender esa demanda. Entonces, por lo tanto, sostenibilidad solo se desarrolla junto con las demandas del mercado, porque una vez que sus clientes exprimen sus necesidades como consumidor, la cadena para continuar teniendo este fornecimiento para este mercado debe de tener sus propios ajustes, sus propias formas de producir, que sean las industrias, los alimentos o los proveedores de materia prima, porque estas son las soluciones con las cuales los clientes pueden tener sus necesidades atendidas. Entonces, de alguna forma, si comprendemos los temas claves y definimos un objetivo, adaptaremos nuestras estrategias para que la forma de producir tiene mejores desempeños, que sea una huella medioambiental o que sea un menor costo o de alguna forma una situación más justa socialmente, más responsable socialmente. Porque de alguna forma, cuando tenemos esta integración de la cadena, que sea de forma digital, que sea de forma mecánica o simplemente política, es la forma con que optimizamos a lo largo de la historia este atendimiento de las necesidades del mercado. Por lo tanto, nuevos productos solos pueden ser innovadores de una forma que aborden a las necesidades de los consumidores, porque eso que va a tener la sostenibilidad, una nueva dimensión de valor que diferenciará nuestros productos junto a las tendencias de consumo. Un ejemplo que me gustaría de compartir es aquí un proyecto que hicimos en Brasil, donde 3 distintos empaques estaban siendo ofrecidos para una salsa de tomate. Y la pregunta que nos fue propuesta es, ¿cuál es el empaque más sostenible? ¿Qué quiere decir un diseño para el medio ambiente de un empaque? Deberíamos tener un empaque de plástico, como pouch, un empaque de metal, como la lata, o un empaque de multicamada, como el Tetra Pak. En la realidad, después de algunos estudios, después de análisis de ciclo de vida y de comprender un poco las demandas del mercado, apoyamos el productor a tener un empaque de plástico que sea reutilizable y la vida útil de este mismo empaque sería un poco más larga, por tanto es reutilizable y esto hacer una reducción del impacto ambiental en 6% y solo de la huella de carbono sería un 18%. Entonces, este tipo de proyecto son los cuales con nosotros en Fundación desarrollamos. Y para este tipo de proyecto, nosotros tenemos una metodología que llamamos de camino sostenible, porque es de esta forma con que nosotros reconocemos cómo crear esta nueva dimensión de valor. En un primer momento, la realidad, nosotros hicimos un diagnóstico respetando y priorizando los temas materiales, o sea, las descripciones, los etiquetados que describen el concepto de sostenibilidad. Y a partir de eso, una cadena o una organización de esta cadena puede reconocer o revisar su propio posicionamiento estratégico. Quizá revisar su gobernanza, tener un plano de acción para este y los próximos años, con objetivos y metas de esta organización. Y estos objetivos y metas pueden ser medidos y monitoreados con un análisis de ciclo de vida o con esta lógica del ciclo de vida. Cuando, por ejemplo, acompañamos un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, a lo largo de toda la cadena de producción. Este tipo de medición muchas veces nos ofrece resultados, ofrece informaciones que debemos de comunicar, no solo los impactos, pero los contribuyentes a lo largo de la cadena. ¿Quiénes son las personas o quiénes son los equipos que pueden, sí, mejorar y mucho el desempeño económico, ambiental o social de un producto? Entonces, planear o implementar planos de acción que comuniquen los stakeholders, los públicos de interés, cuáles son sus contribuciones, es también una acción
con la cual esa organización debe de tener su responsabilidad a la sostenibilidad. Por fin, tenemos la gestión, por lo tanto. Tenemos una integración de estos indicadores junto a las percepciones originales de qué quiere decir sostenibilidad en esta cadena. Entonces, los productos pueden tener su innovación concreta. De alguna forma, los empaques, los productos y todos los materiales involucrados en la cadena van a estar integrados de alguna manera y producir mejores productos, más sostenibles con respecto a las tendencias del mercado, que sean aspectos ambientales, sociales y, como siempre, económicos. Un poco para también traducir y aplicar en ejemplos este tipo de metodología, me gustaría de compartir algunas herramientas que nosotros desarrollamos en Fundación. Que por ejemplo es un apoyo a esta estrategia, con lo cual iniciamos un análisis de puntos críticos o conociendo la percepción de distintos públicos de un integrador. Y al final, un proyecto aparece este tipo de gráfico, donde tenemos los, los temas más importantes a los públicos externos del integrador y los temas más importantes con respecto a los equipos del integrador. Y por lo tanto, tenemos que estos son quizá discreciones de sostenibilidad que no son tan relevantes o no son tan prioritarias a estos dos públicos como estos. Entonces, la gestión de recursos hídricos, el cumplimiento regulatorio ambiental son tan importantes como el desempeño económico, como las prácticas de abastecimiento y adquisición. De la misma forma con que los aspectos ambientales que están descritos en los etiquetados de productos y servicios, la salud y seguridad de los clientes y el cumplimiento regulatorio social. Entonces, para que este entregador pueda ofrecer productos sostenibles a esta cadena, él debe de tener comunicaciones que estén claras o acciones en su propia gobernanza claras para este tipo de público, para este mercado. No solo sus consumidores, pero sus proveedores, para el gobierno y para toda la cadena de valor. Entonces, de alguna forma, cuando reconocemos qué quiere decir la descripción de distintos públicos, podemos reconocer una priorización que nos ofrece una estrategia sostenible de nuestra propia organización. Y a partir de eso, por lo tanto, podemos buscar monitorear este tipo de producto y conocer sus propios desempeños. En Fundación Espacio Eco nosotros tenemos el análisis de coeficiencia como una de las metodologías que utilizamos. Esta metodología fue desarrollada por BASF en Alemania, pero está en las mismas cualidades con que las normas de análisis de ciclo de vida solicitan. Y esta metodología también está verificada y se utiliza de un banco de datos con un software de mercado. Y el análisis de coeficiencia combina la dimensión económico y ambiental, pero también en Fundación tenemos metodologías en específico para el contexto agrícola, como el Ag Balance, y también podemos solo añadir la dimensión social, como ese Sea Balance. De alguna forma, lo que tenemos en las metodologías de Fundación es maneras distintas o conjuntos de indicadores para describir los distintos desempeños en función de la disponibilidad de los datos. Aquí un ejemplo también de empaque, cuando una empresa de alimentos nos preguntó cuál sería el mejor empaque terciario para distribuir sus productos, porque ellos utilizaban una caja de cartón y estaban con una propuesta para una película plástica como estos fardos, como sus batch, para transportar miles y miles de toneladas a lo largo de un año. Entonces, lo que nosotros trabajamos es tener el ciclo de vida, cuál es la cantidad de cartón que uno necesita para cada una de estas opciones, cuál es la necesidad
de plástico y cuáles son las precadenas. Entonces, conocer todos los consumos de materiales, el consumo de agua, de energía y la producción de efluentes, la producción o la emisión de residuos sólidos. Reconocer todo el ciclo de vida nos apoya, nos ayuda un poco a describir cuáles son los aspectos ambientales. Ya podemos verificar, por ejemplo, que la solución de caja, por cuestiones técnicas también, consume mucho más materiales, energía y también emite muchos tipos distintos de potenciales impactos ambientales. Y cuando calculamos esta matriz de ecoeficiencia, podemos comprender que los costos también están directamente relacionados, porque las alternativas que están más a la derecha tienen menores costos. De la misma forma con que las alternativas están más al alto, tienen menores impactos ambientales. Por lo tanto, en el análisis de ecoeficiencia, lo que buscamos son alternativas que están en esta área verde, porque tienen mejores ecoeficiencias, o quiere decir menores costos y menores impactos ambientales. En este ejemplo, podemos verificar que la película plástica ofrece en esta aplicación menores impactos económicos y menores costos. Pero eso está en específico en este contexto, en este ejemplo, porque hay menores desperdicios, mejor oportunidades de reciclar este material después de su utilización. Entonces, el ciclo de vida del plástico ofrece mejores desempeños con respecto a las opciones de cartón. Entonces, de la misma forma, aquí estamos aplicando este concepto del camino sostenible, donde en el primer momento reconocemos cuáles son los temas prioritarios, aquí en el ejemplo económicos y ambientales, medimos y la gestión, el que el cliente seleccionó, es cambiar para la película plástica y reconocer y comunicar a todos los proveedores qué quiere decir este tipo de decisión, cuáles son las justificativas para tal. Y ahora, para un ejemplo, de la misma forma con que explicaba del empaque de la salsa de tomate, me gustaría de aprofundar un poco qué quiere decir un análisis de ciclo de vida de este tipo de producto. Entonces, la primera etapa es reconocer cuáles son los eslabones de este tipo de cadena. Entonces, reconocer que un tomate debe de ser cultivado, hay una etapa industrial, la producción del empaque, la distribución del producto empaquetado y después el desecho del empaque por sí. A partir de eso, descrito este tipo de ciclo de vida, recolectamos los datos, calculamos los indicadores y reconocemos las contribuciones de cada una de esas etapas en cada uno de los indicadores. Si tenemos la huella ambiental, reconocemos que el cultivo y la producción del empaque tiene contribuciones importantes en esta huella. Pero esta huella está formada por distintos indicadores, por ejemplo, la huella de carbono. Entonces, los empaques, y en este caso, los empaques de metal, sí que tienen su contribución mayor, por lo más que estos muchas veces deben de ser reciclados. La huella hídrica está, por supuesto, muy concentrada en las etapas de cultivo, en las etapas industriales que tienen un consumo de agua por la producción de vapor o por la irrigación importante. Y así, este tipo de análisis sigue reconociendo cuáles son cada una de estas huellas. Y esto se puede comunicar con los distintos empaques, con los distintos productos que están involucrados en este análisis. ¿Por qué? Una vez que reconocemos todos los aspectos y contribuciones, podemos, por ejemplo, reconocer cuáles son los principales contribuyentes de cada etapa y identificar cuáles son las acciones para cambiar este tipo de
impacto. Si queremos reducir, por ejemplo, los impactos de la huella hídrica o de la huella de carbono, podríamos tener una revisión de los fertilizantes, una ventana de la producción agrícola hacia el atendimiento industrial puede ser mejor planeada. Una utilización de combustibles con menores huellas de carbono también puede ser utilizados en la etapa industrial. Y como ustedes ya conocen, una revisión o un rediseño de los empaques puede tener una contribución importante, una reducción en la huella ambiental y por lo tanto un ahorro importante en la huella de carbono. De alguna forma entonces, este es un ejemplo que describe la gestión del ciclo de vida a lo largo del reconocimiento de los datos, los contribuyentes, de los impactos del ciclo de vida de un producto. El mismo puede ocurrir en una huella, perdona, en una cadena de valor de la producción animal, donde reconocemos cada uno de los eslabones de materias primas, la producción del alimento y la producción, por ejemplo, de huevos, debe de tener su propia contribución. Y en cada uno de estos puntos, las variables deben de tener su propia contribución y reconociendo cuáles son los impactos que ellos apoyan o aumentan. Entonces, para tener un kilogramo de esta proteína animal, todos esos eslabones deben de ser considerados. Y es eso que nosotros en Fundación también apoyamos el desarrollo de una plataforma online, el AgBalance Livestock. Esta es una herramienta de TI para ya tener la recolecta de estos datos y el cálculo de este tipo de indicadores, porque con estos datos podemos comprender cuáles son los impactos medioambientales de forma transparente. De alguna forma vamos a interconectar estos eslabones y reconocer cada una de las contribuciones con respecto a este tipo de impacto, la huella de carbono, la eutroficación y todos los indicadores con los cuales la literatura y la academia ya trabajan para las mejoras sostenibles. Porque de alguna forma estamos todos sobre los mismos compromisos internacionales, porque nosotros todos conocemos la presión política, pero también debemos de reconocer esta oportunidad, porque cuando diferenciamos, cuando tenemos la conciencia de producir mejores productos, en la realidad reconocemos nuestra motivación de mejores mercados, de mejores productos. Entonces, esta plataforma ya está disponible y os invito a reconocer cómo podemos trabajar juntos. Porque un ejemplo muy sencillo es que este tipo de plataforma ya se puede conectar con las herramientas que ustedes ya conocen en el mercado. Porque hoy buscamos las dietas de menor costo. Pero si tenemos una dieta con menor impacto, como por ejemplo utilizar otras fuentes de proteína, nosotros podemos incluir, además de los costes de la nutrición, nuestro diferencial de menores impactos ambientales y por lo tanto esta nueva dimensión de un diseño de reacción. Esta sería el camino sostenible que nosotros podemos trabajar juntos, reconociendo cuáles son los aspectos que describen la sostenibilidad en una cadena de nutrición animal. Por lo tanto, de la granja a la mesa, reconociendo cómo esa tecnología podemos producir mejores productos. Entonces, para resumir, solo para tener los puntos destacados, nos gustaría recordar cómo la industria ganadera puede contribuir a esta producción de alimentos dentro de los límites del planeta. Hablamos un poco del cambio climático, que es un problema urgente que impacta el sector agropecuario y que la alimentación animal es un factor para mitigar este cambio climático. Por supuesto, en la industria de la industria de producción de proteína animal. La proteína animal
debe de ser más sostenible por medio de un análisis completo de toda la cadena de valor, desde la granja hasta la mesa. Y la optimización tradicional, solo por dietas de menor costo, no refleja las consecuencias ambientales para esta producción de proteína animal. Y por lo tanto, la optimización de la alimentación con métricas ambientales integradas sí que permite la producción de productos de proteína animal. Entonces, el próximo paso está en nuestras manos. Vamos a tener un contacto y conocer cómo trabajar o cómo innovar este tipo de productos. Muchas gracias y hablamos.